Cómo volverse millonario. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Hoy les voy a hablar de la manera en la que se vuelven millonario miles de personas en la actualidad. Y esto ha venido ocurriendo desde el siglo XIX. Les diré que todo se basa en la estrategia que perfeccionó Carlo Ponzi. Carlo Ponzi es un italiano que llegó a Estados Unidos y es muy famoso por haber ideado lo que se le llama esquema Ponzi. De esta manera, él prometía a sus clientes un 50% de beneficios dentro de un plazo de 45 días o un 100% dentro de 90 días, con el simple hecho de comprar cupones postales descontinuados en otros países y redimiéndolos a su valor nominal en los Estados Unidos como una forma de arbitraje. Suena una idea excelente el poder duplicar tu inversión en 90 días. Eso fue lo que atrajo como moscas a la miel a miles de personas, pudiéramos decir, incautos que creyeron en Carlo Ponzi. De esta manera se popularizó el esquema Carlo Ponzi. Y ese es el secreto desde el siglo XIX a el día de hoy para volverse millonario que utilizan miles de personas, lo cual no es correcto, no está bien, son actos indebidos. Sin embargo, es bueno señalar que no hay que caer en este tipo de esquemas. El llamado esquema Ponzi ha sido replicado, reproducido, perfeccionado, modificado, cambiado, ha mutado, ha cambiado de color y se ha presentado de una y mil maneras diferentes. Aquí lo único desde el siglo XIX es que siempre hay miles de incautos que confían en este tipo de personas. Algo que está en la controversia es el marketing multinivel. Este se dice que es una estrategia para que un grupo de personas o asociados que no solo por las ventas que ellos generen, sino por las ventas generadas por otros, cobren. Lo cual, el marketing multinivel hay que tenerlo en cuarentena. Así como cuando alguien llega de un avión y se presume que pueden haberse contagiado de alguna enfermedad y lo someten a cuarentena. El marketing multinivel debe someterse a cuarentena a ver si en el paso del tiempo es o no es algún esquema parecido, igual, similar al de Ponzi. La persona que llevó al extremo el esquema Ponzi fue Madoff, Bernard Madoff. Él consiguió un monto equivalente a 50,000 millones de dólares. Hoy se habla mucho de lo que sucede en Ecuador, lo que sucede en Bolivia, lo que sucede en Colombia. Veamos el tamaño de su economía. La economía de Bolivia es pequeña. La economía de Bolivia no llega a los 50,000 millones de dólares al año, lo que produce todo el país. En México, los connacionales mexicanos envían remesas superiores a 30,000 millones cada año, que es el equivalente, lo que envían nuestros connacionales, es el valor total de la economía de un país como Bolivia o un país como Ecuador. Así que veamos lo increíble, fascinante que es la economía mexicana, la 15 del mundo. Por eso no podemos saber si la 4T hace las cosas bien o mal hasta esperar resultados, porque la economía mexicana es increíblemente productiva, es maravillosa, somos la 15 en el mundo. Regresando a esto, a los esquemas, les diré, la explicación es muy sencilla de un esquema Ponzi. Es una operación de aparente inversión que implica que con el dinero que recibes de los nuevos inversionistas que captas, pagas a los anteriores y no existe otra fuente de ingreso más que únicamente las personas nuevas que van llegando, y ese dinero fresco sirve para liquidar a las personas más antiguas que pertenecen al esquema. Llega un momento dado en el que no se puede sostener, como le pasó a Bernard Madoff, y en ese momento se descubre todo. Las principales características son, primero, que prometen altos beneficios a corto plazo. En segundo, prometen la obtención de beneficios financieros que no están bien documentados. No te explican cómo, solamente te dicen en 90 días va a duplicar su inversión.
pero no te explican de dónde ni cómo viene esto. Tercera, va dirigido a un público con poco conocimiento financiero. Esto es, pueden ofrecer el esquema a personas de todo tipo, de toda clase social, sobre todo gente pobre que quiere invertir o clase media baja, ya que no tienen un conocimiento financiero y pueden ser, según las personas que quieren aplicar este acto indebido llamado esquema Ponzi, grupos vulnerables, a los que debería el Estado como obligación informar y proteger. Y también el 4 se relaciona con un único promotor o una única empresa. Y 5, la empresa regularmente no se encuentra registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el caso de México o de cada uno de los países. Y también no hay una auditoría de confianza, o sea, ellos reportan que hacen auditorías, pero no las hace un despacho de reconocida respetabilidad, confianza y trayectoria. Si un despacho conocido o la misma institución, la Comisión Bancaria o el mismo Secretaría de Hacienda les hace una auditoría, eso daría confiabilidad a los inversionistas. Si lo hace un auditor patito o un auditor totalmente desconocido, eso habla de que algo extraño sucede en ese lugar. Otra forma de referirse a este tipo de esquemas es que se dice que son burbujas, como la burbuja de las hipotecas que estalló en Estados Unidos y que llevó a la debacle a España. España años y años y no se ha recuperado. Y otros países que entraron en quiebra como Grecia. Entonces esta burbuja generada en Estados Unidos por algún expresidente que en contubernio con grandes empresas se dice, provocó y ocasionó esa burbuja de las hipotecas. Las burbujas de todo tipo se basan en la credulidad, en la inocencia de un público escasamente informado en materia financiera. Grupos vulnerables, el 80% de la población. En pocas palabras, todos los esquemas o burbujas tipo Ponzi le quitan a uno para darle a otro. Con el dinero de Pedro le pagan a Pablo y de ahí sacan su utilidad. Y llegado el momento, cuando se descubre, como le pasó a Bernard Madoff, pues ya es demasiado tarde para miles de personas. El más famoso, el creador y al que se le atribuye el nombre, es Carlo Ponzi, quien en 1920 pasó del anonimato a ser un notable millonario de Boston. Vuélvase rico, sea millonario. Pero antes que él llegó William 520% Miller, el cual en 1899, en el siglo XIX, abrió su empresa llamada Union Franklin en Brooklyn, Nueva York. Miller prometía el 10% de interés semanal y sacó provecho de las principales características de los planes Ponzi, tales como la reinversión de los beneficios de los clientes. Y él obtuvo en $1 millón del siglo XIX de los incautos que confiaron en él. También en el siglo XIX, en España se dio un esquema Ponzi, ideado por el español Mariano José de Lara, quien hacia el año de 1870 ofrecía el 30% mensual. Con su esquema ya no le llamaríamos Ponzi porque Ponzi se basó en el esquema de él, en el esquema de Mariano José de Lara en 1870. Él logró recaudar 22 millones de reales oro de aquellos tiempos del siglo XIX. Una increíble cantidad al día de hoy. Más de 2.200 millones de dólares actuales. Ya en el siglo XX, vayámonos del siglo XIX al XX, hay una mujer que también lo logró hacer. La mayoría son caballeros, pero hay una mujer que ideó un esquema Ponzi y logró obtener 85 millones de euros en el año de 1988. Ella únicamente fue sentenciada a 10 años y salió libre un año después. Esto ocurrió entre 1970 y 1984 en Portugal, en Europa, el país que está a un lado de España en la península ibérica. Esta mujer se llamaba Doña Branca, no Blanca, Branca. Ella mantuvo un esquema que pagaba el 10% mensual de interés y logró reunir 85 millones de euros y para 1988
solamente estuvo un año y salió libre y disfrutó todo el dinero porque no se le incautó nada. Esa es una regla que hay que tener muy en cuenta. Regularmente a todas estas personas que hacen sus esquemas salen libre unos pocos años después y pueden disfrutar ese dinero porque nunca se incauta la totalidad. Simplemente cuando ellos son detenidos dicen que no saben dónde quedó, o sea, lo esconden, después salen libres y lo disfrutan, lo que no debe ser, no debía permitirse. Aquí lo sorprendente es por qué ocurrió en España, en Portugal, en Estados Unidos, en México, en todos los países del mundo. ¿Por qué siempre encuentran este tipo de individuos incautos? Incluso en África, en Sudáfrica, una persona llamada Adrian Newworth en 1984 también activó un esquema igual. Él le llamaba el sistema activador, usado para cultivar en leche una sustancia, y ofrecía un beneficio con ese aparente invento que era falso. Ofrecía el 30% de beneficio sobre el dinero invertido, lo cual era una especie de lotería basado en un esquema Ponzi. Eso fue en 1984, incluso en África, en el país de Sudáfrica. Ahora, en América también se dio en Perú, en Venezuela y en prácticamente todos los países de América Latina. En Perú, en 1980, se formó el Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial. El individuo que ideó ese esquema en Perú fue Carlos Manrique Carreño. Él pagaba entre el 80 y 100% anuales a sus ahorristas y llegó a manejar hasta 360 millones de dólares de 1980. También en Venezuela, a mediados de los años 80, una persona ideó también la empresa Guyana Money International, o llamada Gummies, los famosos Gummies de Venezuela de los años 80, que ofrecían un 50% mensual a los incautos que confiaran en esa pirámide, en ese sistema, en ese esquema, tal vez multinivel, tal vez no, pero sin embargo ocurrió en Venezuela en 1985. Incluso en el país centroamericano de El Salvador, en los años 90 ocurrió un esquema Ponzi. Se formó una empresa llamada Fomi Export, fundada por el alemán Norbert Burkhardt Fromm, quien con sus colaboradores consiguieron captar la increíble cantidad en un país tan pequeño, tan pobre, tan del tercer mundo como El Salvador, que sin embargo deseamos que sea de primer mundo, que desarrolle y que salga adelante, la increíble cantidad para ese país tan pequeño y tan necesitado de recursos de 45 millones de dólares. Esto ocurrió en los años 90. Cabe aclarar que este esquema ideado por este alemán ocasionó una crisis en todo el país. ¿Por qué? Porque la economía es muy pequeña, la de El Salvador. En el país de Chile también se hizo lo que se le llamaba el esquema de los quesitos. Forma de captar recursos a través de los honguitos y el caso Labomax, que tenía una conexión entre Chile y Perú, son los nombres con que la prensa denominó a un esquema Ponzi realizado en Perú y Chile. Era comandado por una mujer de nacionalidad francesa, así como Floré Cassés en México, que era lideresa y que fue liberada, enviada a Francia, y allá la exculparon y la volvieron heroína. Incluso le otorgó una condecoración el anterior presidente francés, en detrimento de México. Bueno, esa francesa llamada Liberté Boépé, ella era conocida como Madame Hill, y ella desarrolló ese esquema Ponzi llamado de los quesitos y de los honguitos en Chile y en Perú. Logró captar miles de millones de dólares en Chile y en Perú. Recordemos que la economía de Chile no es tan grande ni la de Perú. Sin embargo, eso afectó a miles de ciudadanos de esos países. En aquel tiempo, cuando ocurrió esto, Chile no era una economía tan desarrollada como lo es hoy. Así que eso les afectó mucho a los individuos incautos que creyeron en esto. En Paraguay crearon una empresa que le llamaron el esquema Wolf Dream, el sueño del lobo. Esto recaudó también increíbles cantidades de dinero basados en una pirámide. Eso sucedió en Paraguay. Y ahora nos vamos a Argentina.
al extremo del continente americano. Ahí se dieron varios esquemas tipo Ponzi. Se han dado a lo largo del siglo XX y aún en el siglo XXI. Un sinnúmero de esquemas. Se les conoció como el avión, el telar, la flor de la mandala, la flor de la abundancia, el movimiento feminista, el empoderamiento femenino, etc. Fueron muy prolijos, fue el país que más nombre le dio a este tipo de esquemas y donde más fructificaron en Argentina durante el siglo XX. Por lo cual, cuando tú decides invertir tus ahorros o lo que te costó tanto tiempo obtener, debes tener en cuenta que debe de ser esa empresa, ese lugar donde vas a invertir, debe estar registrado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del país en donde tú te encuentres. También desconfía de altos rendimientos porque seguramente se tratará de un esquema Ponzi. Recordemos que Bernard Madoff incluso fue uno de los fundadores del sistema de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Así que desconfía de todo lo que ofrezca las 1000 maravillas. Cuida tus ahorros, cuida tu inversión por el bien de tus hijos y el futuro incluso de la región y del país en la cual habitas, ya que lo que uno hace, la inversión que uno hace, el comercio, el negocio, siempre una gotita de agua sirve para activar la economía del lugar donde te encuentres. Todo esto, muchas gotitas hacen un vaso de agua. De alguna manera, eso saca adelante una región, un lugar del país donde te encuentres. Opiniones, habrá muchas, mucho éxito. Tu amigo Megofro.